Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. De ahora y hasta las 10 de la mañana estamos en tertulia, en conversación, aquí en Más de Uno, hasta que llegue Juan Ramón Lucas con la segunda parte de este programa de hoy. Y que no se diga que el fútbol no es cultura. El Mundial lo va a inaugurar esta tarde, el Mundial de Rusia, Aida Garifulina. 4:30 de la tarde en Moscú. Si a usted no le suena Garifulina, puede ser por dos motivos. Uno es que usted no es ruso y el otro es que no frecuenta la ópera. Es una soprano muy célebre que va a estrenar hoy una soprano estrenando un acontecimiento deportivo. Esto en España ya lo vivimos hace unos 26 años, 20, más o menos, sí, 26, con Montserrat Caballé, que también tuvo problemas con Hacienda, como Maxim Huerta. Me voy porque yo también amo la cultura más que nada, y porque así voy a poder colaborar más en este sueño que tanto me gusta, en esa ilusión y en ese proyecto de Sánchez. Que la cultura vuelva a tener el sitio que se merece, que es para lo que se devolvió este ministerio. Sánchez no veía problema a esta hora del día de ayer en mantener a su ministro, hasta que empezó a haber algún problema. A las 7 de la tarde dimitió Maxim Huerta y a las 7 y pico pues estaba anunciando ya su relevo, José Guirao, el nuevo ministro que anoche estuvo en la brújula. En el tema cultural yo creo que conozco bien las demandas del sector y lo que quiero ser como ministro es un instrumento útil para el sector cultural en España, para la industria cultural en España, que es muy importante, y para todos los ciudadanos, evidentemente. A las 9 conversaremos aquí con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, su primera entrevista desde que se anunció que Pedro Sánchez le había fichado para el nuevo gobierno. Antes el comentario de Vicente Vallés, la actualidad económica nos la traerá Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, pendientes de los mercados. Y hoy en la tertulia está Sandra Golpe. Buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Buenos días. Está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Buenos días, Carlos. Y está en Málaga Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He visto que Sandra ha recuperado la voz en un tiempo sí, poco a récord, poco. gracias a los potingues que yo le... Es verdad. Las pócimas, perdón, que yo le... Sí, las pócimas y las pastillitas estas que tienes le paso aquí, así de colores, sí. Muy bien, pues así suena la mañana, así de bien suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Hablamos con los protagonistas de cada noticia. Maxim Huerta, buenos días. Muy buenos días. Este es el momento en el que le pregunto directamente qué tiene usted que decir ante esta información de... Creo en la transparencia, que por eso estoy hablando... Analizamos lo que sucede con expertos en la materia. Vicente del Bosque, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le ha extrañado mucho? Hay que esperar un poco a la explicación. En conexión permanente con todos los puntos de interés. Un buen momento a la audiencia de Palma. Seguimos pendientes con una gran expectación, con un amplio dispositivo policial. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha anunciado la fulminante destitución de Lopetegui como seleccionador nacional. Ya hay sustituto. Fernando Hierro va a asumir... Declaraciones en exclusiva. Conseguimos todos los detalles y todas las voces. Te ofrecemos la información más completa. Onda Cero, referente informativo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, señor Alsina. Bueno, tú me dirás de qué no podemos dejar de hablar hoy. Sí, hombre. Bueno, es un día muy deportivo. Dimite el ministro de Deporte, nombran a otro ministro del Deporte, cesan al seleccionador nacional de fútbol, le encargan a Hierro la dirección de la selección nacional de fútbol y dan 5 días a otro deportista de élite para su ingreso en la cárcel, se llama Urdangarín. Todo fulminante, todo en cuestión de horas. Lo escrito a las 5 de la tarde de ayer no valía para nada a las 6. Noticia dominante en política, Maxim Huerta. Hace una semana ministro, una semana después fuera del ministerio. Para abrir boca, me gustaría que nos dijeran qué titular es más acertado de todos los que hay en la prensa de hoy. Si Huerta cae, si Sánchez le dejó caer, si Sánchez le hace caer o si Sánchez lo fulmina.
es decir, si Huerta ha dimitido o el presidente lo obligó a dimitir. La intriga, ¿qué pasó entre las 9 y pico de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando se dio por segura su renuncia? Por la mañana habló en este programa, estaba tranquilo y parecía seguro, incluso respaldado por el presidente, y en unas horas tomó la decisión de abandonar, según sus palabras, como víctima inocente frente a la jauría. La jauría fue la palabra que más utilizó. La pregunta es quiénes la forman, ¿las redes sociales? ¿Los partidos? Porque el PP se lo tomó como oportunidad de revancha, Ciudadanos exigió explicación parlamentaria y Podemos amenazó con la recusación. ¿O los medios informativos que le recordaron a Pedro Sánchez lo que había dicho sobre las sociedades interpuestas? Cuando esas palabras de Pedro Sánchez fueron recordadas, desde el propio PSOE se empezó a escuchar esto. Insostenible. Y lo fue. Ahora, producido ya el relevo, también con toda rapidez en la persona de José Guirao, la realidad de Huerta es que fue el ministro más breve de la democracia, a mucha distancia de García Ferrero, ministro de Agricultura del último gobierno de UCD, que duró 81 días. Y las dudas que quedan son si este episodio perjudica en algo a Pedro Sánchez y la beatífica imagen de su gobierno, o si la reacción rápida lo mantiene en un estado de inmaculada concepción, digamos. Antes de esa dimisión, una situación todavía más sonada, que fue la del seleccionador nacional de fútbol, de Lopetegui, con esta circunstancia insólita de que se produjo a 48 horas del debut de España en el Mundial frente a Portugal. Sí, con lo cual hay quien define la situación como esperpento en Rusia. Otro despido fulminante. Y todo porque el presidente de la Federación se enteró 5 minutos antes del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid. Ya fue el debate de ayer, pero hoy se añade el pequeño detalle de la destitución. Yo me sigo preguntando por qué el Madrid comunicó el fichaje en momento tan desestabilizador. ¿Cuáles eran sus prisas? ¿Por qué no fue posible la solución de continuidad pactada hasta la terminación del Mundial? Y la gran cuestión, naturalmente, es si el equipo está desestabilizado ante el partido de mañana. Lo de Hierro es una oportunidad para él y nuestros expertos dirán si también para la selección. Y el otro deportista, Urdangarín, ya no da más de sí, creo. Entrará en la cárcel en 4 días y las únicas incógnitas son qué centro penitenciario elegirá y dónde vivirá su familia. El resto, asunto cerrado, salvo recursos en los que nadie cree. Para el indulto no creo que se den las circunstancias políticas. Y aquí podría terminar la crónica, pero no debo. No debo porque hay novedades interesantes. La última sentencia del Supremo. No podrá haber despidos de profesores interinos durante el verano. Es clamorosa injusticia y el Supremo, agente de justicia social. La mayor corrección, el tono del gobierno ante la reforma laboral. No será derogada. Solo retoques en convenios y temporalidad. Palabra de la ministra Valerio. Primer toque de realismo. Muy interesantes los movimientos de Borrell, ministro de Exteriores, y parece que de Cataluña. Suaviza la oposición a las embajadas, que no hay por qué prohibirlas según él, pero sí vigilar lo que hacen. Su gran desafío es recomponer la imagen exterior de España, deteriorada por el proceso, y un anuncio. La acogida del Aquarius no será una política permanente, sino algo excepcional. Lo que sí hace el Aquarius es algo inquietante, después de deteriorar las relaciones entre Francia e Italia y quizá con España, por las ironías del ministro de Interior italiano. España, por cierto, que se hace la sorda ante esas agresiones. Lo último es la creación de un frente anti-inmigración formado por la misma Italia, Austria y Alemania. ¿Esa será la nueva política europea? Y la coña del día es que los promotores de la cadena humana para reclamar el derecho a decidir del País Vasco piden a bares y restaurantes el 10% de lo recaudado ese día. Debe ser la secuela de la cultura del impuesto revolucionario. Pero todo esto, querido Alsina, será agua pasada hoy mismo, como todos estos días. Es que hoy comienza el Mundial y ante un Mundial que se calla a todos los demás, empezando por mí. Bueno, pero del Mundial seguro que quieren opinar después mis contertulios de esta mañana, que tendrán sus pronósticos hechos, hasta dónde vamos a llegar, si Fernando Hierro será capaz de conseguir el título, la victoria en el Mundial. Fíjate, imagínate, ¿no? Fernando Hierro, que parte en estas condiciones tan precarias, tan difíciles, pues al final consiguiera un triunfo histórico.
Gómez, ¿tú ves alguna posibilidad de que suceda? Bueno, puede pasar de todo. En Claro. España ahora puede pasar de todo. Sí, Yo creo que este año prometemos. De todas formas, la gestión no ha podido ser peor. Me refiero a que creo que después del error de anunciar el fichaje de Lopetegui es mucho más grave todavía echarlo con esa virulencia con que sucedió ayer, y se ahonda una crisis más grave de la que había. Por eso yo no me explico la actuación de nuestro nuevo presidente de la Federación, que en un alarde de autoridad a mí me parece ridículo, ha aumentado el tamaño de la crisis que había hasta límites, yo creo que insospechados. Nacho, ¿tú tienes opinión? Pues creo que esto todo lo contrario, yo opino todo lo contrario de Rubén. Pues sí, eso me consolida. No, básicamente que me parece impresentable lo que ha ocurrido. Ha hecho un daño terrible a la selección, ha hecho un daño terrible al Real Madrid y sobre todo pues ha restado ilusiones a toda la afición que estamos aquí pendientes y que habíamos llegado a este momento pues expectantes y con gran ilusión porque los datos nos avalaban, ¿no? Lo que no se puede consentir es lo que ha ocurrido, sinceramente. No se puede, yo creo que aquí hay, con todos los matices y con todos los grises que pueda haber, hay dos culpables, que uno es el propio Lopetegui y otro es Florentino Pérez, que es el presidente de Real Madrid. Y si tú eres el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tú tienes que dar un golpe de autoridad. Esto en cualquier otra empresa, en cualquier otro país no se podría permitir, y aquí en España tampoco. Un golpe de autoridad, lo siento, de destitución. No, si haces bien en Los perseverar en tu dos tienes opinión. un poquito de razón. Destitución, y ahora, jugar con otras cartas, pero jugar como se tiene que jugar, con una selección, hay unos principios, hay unos valores, estamos hablando de fútbol, y oye, cartas nuevas y a jugar. A ver, Sandra quiere aportar una posición más centrada entre ambas. Hombre, yo creo que sí, que por un lado es verdad que necesitaba Luis Rubiales imponer ahí ese golpe de autoridad, porque es verdad que enterarse 5 minutos antes del fichaje, que la prensa no me parece ni medio normal. Pero bueno, por otro lado es verdad que la selección española se queda huérfana a solo unas horas de encarar el Mundial, y entonces estos jugadores me imagino que no lo estarán llevando bien, ¿no? Entonces, esperando estamos a ver lo que dice el Real Madrid esta tarde cuando ya presente oficialmente a Lopetegui como entrenador, y a ver qué explicaciones da, por qué se filtra ese fichaje en este momento justamente. Pero yo aquí voy a desempatar porque no me parece que la culpa o los responsables sean Florentino Pérez, Lopetegui, que ellos está claro que firman un acuerdo, está claro que por lo que dicen las dos partes se iba a filtrar, era imposible y se intentó mantener hasta después del Mundial, pero tú no puedes llegar y decir, damos un golpe de autoridad, pero un golpe de autoridad ¿para qué? Para reivindicarte tú como presidente de la federación. Tienes que pensar a largo, tienes que pensar que tienes un equipo, que tienes unos jugadores que han entrenado con Lopetegui. Yo entiendo que en privado a Lopetegui se le diga, hombre, pues esto no se hace así, pero a partir de ahí tú tienes que pensar en el interés general, no en el propio. Y además ayer hubo un error enorme de comunicación que nos tendrán que explicar, porque, como bien decía Sandra, nos dijeron primero que se habían enterado 5 minutos antes por la prensa, pero en la nota de prensa que se difundió el día anterior nos habían dicho que ellos sabían perfectamente lo del fichaje de Lopetegui. En alguna de las dos partes nos están mintiendo. Está claro que no parecía que Luis... Adiós, Fernando. Hasta mañana, buenos días. Mucha suerte. Que no parecía que Luis Rubiales estuviera diciendo la mentira cuando salió. Me imagino que el que estaba hablando en plata era él cuando dijo que le avisaron 5 minutos antes, y de hecho de ahí viene su reacción, que yo lo comprendo. Hombre, si tú acabas de acceder a un puesto de esa responsabilidad y de repente te están haciendo la cama tan evidentemente, algo tendrás que hacer, Llevamos ¿no? quejándonos de Ángel María Villar no sé cuánto tiempo, llega 40 años. 40 años, pues esto es hacerse un billar, y llega vamos. este señor y la primera Esto es hacerse un billar. y la primera se tiene que comer, pues no señor. Yo sinceramente no conozco los tiempos, no sé quién, como he dicho, que tiene muchos grises, no sé si el comunicado, pero y a lo mejor me equivoco, tengo información, pero hoy presentan a Lopetegui como esta tarde, sí. Yo no sé si a lo mejor me equivoco y a lo mejor yo no estoy viendo, no soy capaz de ver algo que los demás veis, pero que encima el día que empiece el Mundial, presenten a Lopetegui como entrenador del Real Madrid después de todo lo que ha ocurrido, ya me parece. Pero a ver, Nacho, eso es porque el Madrid reacciona un momento, Rubén. Es lo mismo, vosotros que sabéis un poquito más, y soy del Real Madrid, que te echen a ti como seleccionador a que tú te vayas, digo en términos económicos y en cláusulas y demás, que a lo mejor ahí puede estar la clave. Hay una indemnización, obviamente, que Lopetegui tiene que abonar, el Madrid tiene que abonar por la vigencia de su contrato, y hay una realidad económica que desde luego nada tiene que ver con las gigantescas cifras del contrato de Lopetegui. Pero Nacho, a ver, yo digo que Florentino y Lopetegui incurren en un gravísimo error. Son conscientes de que esa noticia no se puede sepultar de ninguna manera,
Creo que ninguno hace ningún esfuerzo por sepultarla. Creo que a Florentino le conviene todavía mucho más esta situación, porque no va a venir un entrenador ni siquiera con la mácula de la derrota. Viene un entrenador impecable que nunca ha perdido. Imaginaos qué hubiera sucedido si Lopetegui es fichado después de caer en cuartos en la primera fase, no lo quiero imaginar, en la mentalidad ganadora. Pero creo que cuando se produce una crisis tan seria como esa, la solución no puede ser agravarla. Y yo digo que se agrava, que se despoja a la selección del criterio aunque ha sido clasificado, de la forma de jugar, del consenso de los jugadores, y que se agiganta la crisis precisamente por prescindir de él. Imagínate a largo plazo, igual que mantener a Maxim Huerta en el cargo de ministro, si tú mantienes a este hombre también de seleccionador y todo el mundo sabe que después, inmediatamente después, va a entrenar al Real Madrid, no sé hasta qué punto eso es bueno, ¿eh? No, lo que no es bueno, lo que no es bueno es improvisar un entrenador, como es Fernando Hierro, y colgar al equipo de un nuevo criterio y romper con la hegemonía de Lopetegui y el equilibrio de victorias que había llevado hasta este momento. Son menos 14 minutos, las 9 de la mañana. Son las 8 menos 14 minutos en Canarias. De Maxim Huerta hablamos enseguida. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Lo que he hecho en cuanto he visto la noticia es informar, obviamente, mirad esto, pero con total normalidad, ¿eh? Y el presidente le ha dicho que no hay nada que preocuparse. Nada. Si trató de defraudar Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente, y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir. Esto que dice de fraude fiscal no me suena en absoluto. Creo que él cumplió con sus obligaciones fiscales. Creo que el presidente del gobierno tiene una buena oportunidad de tomar una decisión. Me voy para no partirme yo, para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto. El señor Sánchez debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día de hoy. Pues soy novato, hay que negarlo, y en fin, me gusta el deporte, practico alguno moderadamente. La voz es la del señor Guirao, que es el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Ayer le contaba anoche a David del Cura aquí en La Brújula que él practica moderadamente algún deporte. Creo que no llegó a concretar exactamente cuál es. Qué cambio, ¿no? De todos modos. Hemos pasado del yin al yang, ¿no? De un perfil completamente diferente al nuevo, ¿no? Con este hombre, aunque ya le están sacando cosas, ¿eh? Estoy viendo en Voz Populi que se negó a perseguir las tarjetas black. Espérate, que queda mucho día por delante, ¿eh? Se negó a perseguir las tarjetas black. Sí, estoy leyendo el titular, ahora ahondaremos. ¿Desde su condición de qué? Porque... sí, cuando dirigía esto último que estaba dirigiendo. En Fundación Montemadrid se llama. Eso es. Lo que era el Monte de Piedad de Caja Madrid, la fundación que ahora es una entidad privada, claro. Después de que se... Bueno, ¿qué os pareció lo de Maxim Huerta? Hoy el Confidencial trae, por cierto, una información muy minuciosa de lo que sucedió desde primera hora de la mañana, cuando el diario que dirige Nacho Cardero saca la información. A las 8 de la mañana la estábamos contando aquí, hasta las 7 de la tarde. Es decir, cómo se produce ese cambio de criterio tan notable. Y a las 10 de la mañana era Maxim Huerta diciendo en este programa, me he hablado con el presidente y me ha dicho, no hay problema, no pasa nada. Y a las 7 de la tarde he decidido que lo mejor para el proyecto es que me quite yo de en medio, porque no tiene mucho sentido seguir dando pie a la jauría. Nacho, ¿tú qué más sabes de lo que... Bueno, básicamente, como habéis dicho, todo ha ido sumamente rápido, vamos a una velocidad vertiginosa, una crisis de gobierno que ha durado 11 horas y que se saldó a las 7 de la tarde con la dimisión del ya ministro de Cultura, ¿no? Lo cierto es que dimos exclusiva, adelantamos la información en el Confidencial, os hicisteis eco, o lo avanzasteis vosotros aquí en este programa en Más de Uno, y los hechos acontecieron sumamente rápido. El personaje se encastilló, dando unas explicaciones que después tampoco vamos a entrar un poco en qué consistía la defraudación ni la multa, porque yo creo que eso está visto, ni las deducciones que se hizo de la Casa de la Playa, pero sí es verdad que su argumentación caía por su propio peso. No es cierto es cierto que había fraude y que fue multado, y no es cierto que fueran discrepancias solo con Hacienda, sino que lo que cometía era ilegal y era una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, básicamente, ¿no? Lo intentaron, salvar al principio, pero lógicamente las redes sociales, los medios de comunicación, la jauría que llama el ya exministro,
pues me empezaron a meter mucha presión los partidos. Hemos escuchado a Pablo Iglesias, hemos escuchado a Rafael Hernando, se avecinaba un vía crucis, la reprobación en el Congreso, la presión cada vez era máxima. Miembros de su equipo, del equipo de Pedro Sánchez y algunos ministros le dijeron que la situación era insostenible, que no podía aguantar, digamos, esta mochila durante días y que podía ser bastante positivo, que podía ser como una señal de fuerza, de transparencia, de ética, pues el prescindir de Maxim Huerta rápidamente. Y yo creo que ha sido así. Yo creo que el gesto de Pedro Sánchez le avala, es de agradecer su rapidez y su contundencia. Es decir, si la preguntan antes de Onega si es Maxim el que se va o es Pedro Sánchez el que le invita a irse, yo creo que es lo segundo. Es Pedro Sánchez el que le invita a irse, y sobre todo le invita a irse por la hemeroteca, por la presión de las redes sociales, por los medios, y yo creo que la guinda es ese vídeo de 2015 donde se veía a Pedro Sánchez decir que si a él le ocurriera lo que a Monedero, es decir, si alguien de su equipo creara una sociedad instrumental para pagar menos impuestos que el común de los mortales, prescindiría de él inmediatamente. Ya no, en este caso no era de su equipo. Es porque Pedro Sánchez no se acordaba de que él dijo eso en el 2015. Son los problemas de la hemeroteca. Es que la hemeroteca... Y la memoria. Pues, sí. Bueno, es que la memoria es muy frágil. Si tú te acuerdas de lo que dijiste cuando Monedero, si tú tienes un criterio claro sobre quién puede y quién no puede ser ministro, a primera hora de la mañana Maxim Huerta está dimitiendo. Pero no es una cuestión de acordarte, es una cuestión de saber cuál es tu criterio y mantenerle, no que cambie el criterio, depende si estás en el gobierno o en la oposición, que es lo que veíamos ayer, lo vimos con el propio Maxim Huerta cuando hablaba de jauría, que claro, yo pensaba, bueno, ¿y cuándo la jauría, como la definía el señor Maxim Huerta, iba del otro lado? Cuando se parecía bien lo que hacía Podemos o Ciudadanos o el propio PSOE, cuando el que tenías enfrente era un miembro de otro partido o de otro gobierno, porque Maxim Huerta no es de otro gobierno. Lo que pasó ayer en el PSOE hacían un comentario que creo que fue fundamental para ver lo que pasó a lo largo de la tarde, que era hacerse un monedero. Ellos se pasaban los mensajes de, hombre, es que Pedro se ha hecho un monedero este señor. Y yo creo que al final es lo que ocurrió. Pedro Sánchez lo quería mantener, pero es verdad que había mucha presión interna. Y también para mí hay un síntoma muy importante que ha pasado en menos de una semana. Vemos que han tenido que cambiar de criterio en cuanto a lo que exigían a los otros. Vemos que el señor Borrell habla de que el Aquarius no puede ser una solución nada más que excepcional. Vemos que la ministra de Trabajo ahora dice que la reforma laboral no se puede derogar. Vemos que el gobierno de Sánchez empieza a gobernar, que es diferente que hacer oposición. Te falta pedir la dimisión, Pilar. Bueno, se han ido arriba. No, iba a decir que creo que no podemos asistir con tanta generosidad a lo que es una crisis de gobierno de verdad, porque ha caído un ministro. Yo entiendo que el esfuerzo con que se está edulcorando o almibarando esta operación de pureza, sacrificando a Maxim Huerta, no tiene que ocultarnos el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez tenía un ministro que incurrió en un delito de fraude fiscal y que ha sido expulsado del Ejecutivo. Esto es una crisis de gobierno. Se ha resuelto con mucha velocidad y se ha hecho con bastante audacia. Pero la crisis es el reflejo de un gobierno que arranca con un contratiempo muy serio. No estamos habituados a que caiga un ministro en los gobiernos y no digamos lo que ha tenido que suceder para que cayeran en gobiernos anteriores. Y esta crisis es evidente. Después es muy sorprendente que el remedio a la crisis que ha existido, que existe y que no se puede esconder, sea un cambio de criterio respecto a qué tipo de ministro queremos. Y yo agradezco este tipo de ministro que en su discurso no hace alusiones generales, sino que habla de emergencias como la ley de mecenazgo o como la relación fiscal o como la bajada del IVA. Yo quiero que el ministro que llega a un cargo me cuente cuáles son sus planes, cuál es su visión de la cultura, dónde está el Estado y qué tipo de gestión cultural va a ofrecernos. Y desde esta perspectiva el perfil de Guirao es mucho más académico en el sentido, mucho más ortodoxo, y está mucho más creo que sujetado en la capacidad de gestión bien demostrada, y digo el Reina Sofía en particular porque pudo gestionarlo cuando gobernaba el Partido Popular siendo el socialista, ¿no? Que la visión de la cultura prevalezca sobre la cuestión ideológica. Por eso el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el gobierno tienen que darse cuenta de sus enormes contradicciones y de cómo parte un gobierno con la caída de un ministro al sexto día.
Yo solo diré que yo le defendí, como bien sabéis, la semana pasada, porque me parece que, bueno, él tiene una trayectoria y como ministro yo creo que a lo mejor habría sido un gran ministro de Cultura, pero efectivamente lo que ha pasado pues tenía que resolverse de esta manera y es de la mejor manera. Creo que fue, de todos modos, el detonante más que lo que nos comentaran. Eché de menos por la mañana, la verdad, más allá de las conversaciones que tuvo con las radios, que diera la cara en algún momento de la mañana. Nosotros hicimos el informativo a las 3 y no teníamos reacción ni de Moncloa ni del propio ministro, y yo creo que el detonante fueron efectivamente esas palabras del propio Pedro Sánchez sobre el caso de Monedero, lo que al final hizo que se precipitara todo. Pero sobre Maxim Huerta, lo que le tengo que reprochar es el tono equivocado que empleó ayer cuando se dirigió a los medios de comunicación. La poca humildad, a mi juicio, que tuvo fue, no sé, rabioso. La culpa es de todos menos mía, y eso es lo que yo le reprocharía a Maxim Huerta. ¿Y quién es la jauría al final, no? Yo creo que es mejor no hacer leña del árbol caído. Ya entiendo que estás en caliente, pero no estuvo acertado. Pero estuvo poco elegante, estuvo poco elegante. ¿Estas exenciones? ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué no se puede hablar? Bueno, pues porque una vez que, digamos, que ya ha caído, es decir, tampoco, fíjate, nosotros, para que te voy a poner un ejemplo, nosotros, la labor informativa nuestra no acababa ayer, sino teníamos también algunas informaciones que incidían en lo que teníamos, que publicamos ayer, es decir, que la vida, por ejemplo, de esta sociedad no terminó en los ejercicios fiscales del 2010, 2006, 2007, 2008, sino que continuó. También dijimos, ¿para qué vamos a incidir en esta vía informativa cuando ya este personaje ha dejado de ser ministro? Digo, no, tampoco hay cuestión, hay que ensayarse, ¿no? A ver, ¿qué es la jauría? ¿Quién la ejerció antes? ¿De qué posiciones? No, es que a mí me parece muy atractivo emprender una carrera de ministro después de haber sido jauría, y yo me considero jauría en ese sentido, y después cuando estás al otro lado la jauría te parece monstruosa, pero cuando la ejerces no te lo parece, ¿no? No, es que no, un ministro de Cultura, sabiendo un poco, y además periodista, entendiendo lo que es la labor periodística, la labor periodística, no puedes hablar de jauría y pegar una patada al derecho a los ciudadanos a estar informados, porque esto es una información veraz y relevante, ¿no? Y no tener idea, y eso es un tic casi, digamos, autocrático de lo que hizo ayer Maxim Huerta. No es lícito. Es una operación de encubrimiento, parece de encubrimiento. Diría que estáis diciendo todos lo mismo, en realidad, como buena jauría que sois. Son las 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos, buenos días. Vivía Pedro Sánchez instalado en lo alto de una ola gigante de esas que gustan a los aficionados al surf. Había sabido aprovechar la ocasión para llegar a la Moncloa a pesar de su escasez parlamentaria. Había sorprendido por sus nombramientos y ahora se convertía en el referente de los progresistas europeos con su gesto de acoger en España a los inmigrantes del Aquarius. Pero la política es un deporte de alto riesgo, sobre todo en esos tiempos en los que se exige un altísimo nivel de pulcritud. Hasta la Madre Teresa de Calcuta tendría hoy problemas para ser ministra en España. Pedro Sánchez ha batido muchos récords en 2 semanas. Ha llegado a presidente mediante una moción de censura, con el grupo parlamentario más exiguo que haya tenido un jefe de gobierno. Ha nombrado a más ministras que nadie y ha visto dimitir al ministro más efímero. Hacer gobiernos de diseño electoral puede tener réditos políticos inmediatos, pero asumiendo demasiados riesgos, especialmente cuando en ese diseño ha habido un exceso de frivolidad, como es el caso. Más de uno, en Onda Cero. A las 9 y 8 minutos de la mañana del jueves, a las 8 y 8 minutos en las Islas Canarias, hoy con Sandra Golpe, con Pilar Gómez, con Rubén Amón y con Nacho Cardero. Conocéis todos a Fernando Grande Marlasca, es uno de los jueces de más larga trayectoria en nuestro país y desde hace una semana, ¿no? Es el nuevo ministro de Interior del Gobierno de España. Señor ministro, buenos días. Buenos días. Me va a costar acostumbrarme a decir, señor ministro Grande Marlasca, buenos días. A mí también me va a costar. ¿Cómo está? Bien, tranquilo, con mucha responsabilidad, evidentemente, por formar parte de este grupo de personas y por lo que se pretende, y sobre todo con responsabilidad ante el Ministerio, ante el conjunto de fuerzas y grupos de seguridad del Estado, el resto de funcionarios de protección civil, de instituciones penitenciarias, de tráfico. El Ministerio de Interior es muy amplio, cubre a mucha gente, a muchas personas que tratan y consiguen, yo creo, en buena medida de garantizar un espacio de seguridad para que todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Y estar con ellos, coordinar su trabajo, pues es realmente
es una responsabilidad, pero también es un orgullo, siempre lo digo, que el orgullo es tan alto como la responsabilidad. Pero cuando uno le llama el presidente del gobierno de España y le dice, he pensado que podría ser el ministro del Interior, supongo que uno valora pros y contras en ese momento. ¿A usted cuáles fueron los pros que se le vinieron a la cabeza? Lo que finalmente le empuja a decir, me meto en este lío, pues es un lío, ¿qué fue? Pues si soy sincero, si hubiera sido otro ministerio, quizás se hubiera valorado los pros y los contras. En este no pude valorar los pros y los contras, porque como he dicho, para mí es un orgullo. Yo llevo 30 años trabajando, vuelvo a decir, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con policías locales en otros sentidos, es cierto, pero también trabajando con tráfico, con protección civil. Es decir, para mí no podía esperar pues nada que pudiera satisfacer, por así decirlo, mi propia voluntad de servicio, llamémosle así. Una persona que lleva 30 años, como he dicho, en la administración pública, que vivo lo que es el servicio público, y lo digo realmente convencido de ello, pues que te permitan coordinar, vuelvo a decir, este trabajo, es la máxima satisfacción, el máximo honor. Era muy difícil, y eso sí, consciente de la responsabilidad, de la inmensa responsabilidad que asumía en ese momento, pero no vi la posibilidad de poder decir o de evaluar otra respuesta que no fuera el asumir el reto. ¿Y es usted consciente de hasta qué punto cambia su relación con la opinión pública? Usted hasta ahora ha estado trabajando en la judicatura, ha tenido puestos de enorme responsabilidad, pero en la vida judicial, que es ese aspecto de nuestra vida pública, digamos, que está más preservada de la fiscalización diaria de lo que hacen los jueces. Los medios de comunicación opinamos sobre las sentencias que emiten ustedes, la resolución, en fin, esto que decimos siempre de los jueces hablan a través de sus autos. La vida política es todo lo contrario. Estamos pendientes de cada gesto, bueno, ya ha visto usted lo de Maxim Huerta de ayer, de cada gesto, de cada declaración, de cada movimiento, incluso del pasado de cada uno de los nuevos ministros del gobierno de España. ¿Usted está preparado para todo eso? Espero estar preparado, espero estarlo, pero lo que se comentaba aquí previamente de muchos jueces, vamos a decir que así debería ser, que se nos valorara por las resoluciones que dictamos, pero en muchas, estoy hablando en presente, es cierto que ahora he pasado a servicios especiales, etcétera, pero yo creo que se hacen demasiadas valoraciones y excesivas valoraciones sobre los jueces y las juezas y sobre posibles actuaciones de los mismos, más allá de las resoluciones que dictan. Y yo creo que esto también hay que darle una vuelta en ese sentido. Quizá por eso mismo ya vengo un poco preparado. ¿Qué le parece lo de Maxim Huerta? Los ministros del gobierno de España no pueden tener ningún tipo de tacha, incluso en su pasado, hace 10 años tuvieron un problema con Hacienda, ¿eso les incapacita, les inhabilita para desempeñarse como ministros? Yo no voy a ir más allá, que me parece que es una responsabilidad, se ha asumido una responsabilidad, se ha hecho un ejercicio de responsabilidad en un tiempo realmente breve, no como ha ocurrido en otros momentos, e implica y representa, vuelvo a decirlo, yo lo entiendo, un compromiso con lo que se pretende en este gobierno. Yo diría que es eso, ejercicio de responsabilidad y compromiso con un proyecto. ¿Ha tomado usted ya decisiones? Tiene que formar el equipo, que eso es lo primero. ¿Sabemos ya quién, o sabe usted por lo menos, quién va a ser el número 2 del Ministerio del Interior? Pues estamos cerrándolo, pero permíteme que sea primero... No, pero es que es así. Aprendido a no responder. Ya te decía que venía un poco preparado. Igual no demasiado, pero permíteme que sea primero... Pero he leído primero cosas en la el prensa, presidente... Bueno, ahora hablamos, pero si quieres. Primero que sea el presidente de nuestro gobierno a quien traslade mi propuesta de esos nombramientos. Además, están casi en lo más relevante, más o menos, no totalmente, pero casi cerrados. Y es un grupo que hemos conformado porque he querido conformarlo de que todos formáramos un grupo, no en el sentido de que yo designo Secretaría de Estado, no que yo designo subsecretaría del Ministerio, no, sino que todos
conformáramos y viéramos que podíamos trabajar conjuntamente en ese sentido. Está, por eso digo, casi cerrado, y luego también permíteme que también se lo diga a quienes van a sustituir a los que están ahora ejerciendo esos puestos en funciones, porque me gustaría reconocer su trabajo y su compromiso y su lealtad en el traslado de funciones, en el traslado de los despachos correspondientes, y como actualmente, y hasta que se firme su cese y tomen posesión los nuevos, están prestando un servicio impagable, consecuencia de la función pública que desarrollan. Pero yo leo cosas, y entonces le doy la oportunidad ahora de que me las desmienta. Por ejemplo, que el nuevo responsable de prisiones va a ser Ángel Luis Ortiz González. Es uno de los nombres que tengo encima de la mesa. ¿Para este cargo? Para ese cargo. ¿Para este cargo tiene más nombres o solo este? Es uno de los nombres que tengo. Pilar Ayude como directora adjunta de la Policía Nacional. Eso es adelantarse mucho, no tengo ese nombre, la conozco evidentemente, es una profesional importante, relevante, si no tengo mal entendido, la primera mujer que ascendió a comisaria, es comisaria principal en la actualidad, pero llegar a esos niveles, no, por favor, eso además, eso se tiene que convenir, el ministro no designa todos los puestos, él tiene que convenirlo y convenirlo con la Secretaría de Estado, cuando esté nombrada la Secretaría, el secretario o secretaria de Estado, y luego también en su caso cuando esté nombrado el director general de la policía, y ver luego todo eso. Eso es llegar, lo haremos rápido, porque evidentemente no puede esperar, el tema, pero con la tranquilidad necesaria y precisa. Pero cuénteme al menos cuál es la procedencia profesional de las personas que usted tiene en la cabeza para este nuevo equipo. ¿Proceden del ámbito político? ¿Proceden de la judicatura, que es el ámbito en el que usted profesionalmente pues más conocimiento tiene? ¿Proceden de la propia policía, de la propia Guardia Civil? ¿De dónde proceden? Proceden un poco de todo, sobre todo profesionales que conocen. Pero también proceden de la política, porque entiendo que yo no tengo ese perfil, pero yo también entiendo que este es un gobierno donde el Partido Socialista es un gobierno del Partido Socialista. Entonces también va a haber un perfil, también va a haber un determinado perfil político, pero un perfil político que se conjugue con el mío, que nos complementemos. Es decir, yo quiero una complementariedad, que lo que tenemos unos, bueno, lo podamos, o las carencias que podamos tener algunos, las completen otros con un conocimiento. O sea que en ese sentido va a ser y se va a conocer pronto, yo digo, plural en ese ámbito. ¿Es usted un ministro conservador? Usted fue propuesto por el Consejo de Poder Judicial por el Partido Popular. Este es un elemento que fue muy destacado cuando se supo que usted había sido fichado por Pedro Sánchez. ¿Es usted un ministro conservador en un gobierno de izquierdas? ¿O no? Bueno, ese es siempre como un mantra, ¿no?, que se dice respecto a mí. Yo creo que son métodos de elección distintos los del Consejo General del Poder Judicial a lo que es formar parte de un gobierno, y de un gobierno, vuelvo a decir, socialista, con lo cual creo que los métodos y criterios son distintos. En cuanto a mí, yo siempre lo he dicho yo, a diferencia de otras personas, no me dedico simplemente a hablar, sino que a veces escribo sobre temas sensibles, y esos son indelebles, la palabra escrita es indeleble, y entonces la gente puede leer algo de lo que yo haya escrito y podrá sacar conclusiones. Ha sido usted uno de los nombramientos más criticados por el gobierno de Cataluña. Por el señor Torra, por el señor Puigdemont, por los actuales responsables del proceso independentista. ¿Eso a usted le genera algún tipo de incomodidad? ¿Encuentra que tienen motivos los independentistas catalanes para tener recelos hacia usted? A ver, yo no me genera ningún tipo de incomodidad, es decir, cualquier crítica que se pueda realizar respecto a mí, respecto a mi nombramiento. En ese sentido, ellos sabrán si tienen razones o no. Yo lo único que puedo decir es que lo que pretendo es venir, lo que he pretendido y pretendo es estar en este gobierno, en este grupo, y realizar mi trabajo como ministro del Interior en los términos, primero, de lo que se pretende, en términos de legalidad. Yo creo que cuando hablamos de Constitución, de legalidad en el ejercicio de la función pública, pues yo creo que no podemos causar recelo en nadie, por lo menos ese es mi parecer. Si el señor Sánchez, que es el presidente, le dice a usted, que igual ya se lo ha dicho, la cuestión más compleja que tenemos encima de la mesa es Cataluña, es el proceso que sigue adelante y todo lo que está por venir, y le dice a Fernando Grande Marlaska qué solución se le ocurre para la cuestión catalana, ¿usted le da alguna pista, alguna idea? Evidentemente el tema
principal, el tema más complejo, quiero decir, es uno de los grandes desafíos que hemos tenido en este país, ¿no? Yo siempre digo que hay 3 grandes desafíos. El terrorismo etarra fue un gran desafío al Estado de Derecho, eso es algo. La corrupción es todavía un gran desafío al Estado de Derecho, el que como se ha inoculado en la administración, ese sí que es también un gran desafío. Y luego el desafío catalán, es cierto, ¿no? Eso es. Yo, dentro de mi humildad, claro que trasladaré, formo parte de un gobierno donde ese es una de las grandes cuestiones a resolver, y dentro de la humildad de lo que yo pueda aportar en conjunto con los otros miembros del gobierno, claro que lo aportaré. Por ejemplo, usted como ministro del Interior tendrá tiene ya la responsabilidad de decidir sobre el posible traslado de los reclusos Junqueras, Rull, Turull, a cárceles distintas de las que están en este momento en prisión preventiva, a cárceles catalanas. ¿Esa es una decisión que le compete al ministerio que usted dirige? No es una resolución que directamente le competa al ministerio que yo dirijo, ni a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que forman parte, evidentemente, de mi ministerio. Voy a intentar ser claro. Estas personas se encuentran en situación de prisión provisional. Es distinto a cuando son penados. Cuando las personas son penadas, es decir, cuando ya la sentencia es firme, ha habido una condena, privación de libertad, cumplen, ingresan en prisión, es instituciones penitenciarias quien establece, entonces sí que es competencia de Interior, pero bueno, de instituciones penitenciarias, determinar el centro donde van a cumplir la pena, porque existe lo que se llama el tratamiento individualizado. Entonces, las circunstancias, las necesidades, el tipo de delito, cuál es también su lugar de residencia, cuál es la población carcelaria en esos centros penitenciarios, qué tratamiento necesita, es lo que determina, y es instituciones penitenciarias quien fija. Cuando son presos provisionales, es decir, cuando no hay condena, están lo que se dice a disposición del órgano judicial, del juez que ha dictado la resolución. Por eso, normalmente, están en cárceles, en centros penitenciarios, cuando se acuerda la prisión provisional, próximas a donde está el órgano judicial. ¿Por qué? Porque se practican diligencias de instrucción, porque pasado mañana le pueden citar a uno a declarar, o otra de las partes pide una declaración ampliatoria, o hay que notificarle personalmente cualquier circunstancia. No se puede existir traslados de un día para otro, imaginémonos con 600 kilómetros de distancia. Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil. Pero vuelvo a decir, en estos casos... Pero este es el caso en el que ahora estamos, porque... Por eso lo estoy diciendo. En los próximos meses el juez de Arena no tendría por qué llamar a declarar a Junqueras, a Rull y a Turull. No habría inconveniente entonces en que, atendiendo a sus necesidades familiares, puesto que no va a entorpecer la propia... el avance del proceso de la causa jurídica, no habría ningún inconveniente a su juicio para... Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente, porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser. Porque si el juez nos dice no, pero mañana pasado vamos a tener diligencias, evidentemente no es factible. Es decir, en ese sentido, porque vuelvo a decir, en ese caso hay que conjugar los dos intereses, y hay la instrucción de la causa, que no se vea afectada, etcétera, pues es importante y relevante en la materia. ¿Usted cree que incurrieron en rebelión los integrantes del anterior gobierno de Cataluña? Yo en ese aspecto soy muy respetuoso, viniendo de donde vengo, con las resoluciones judiciales, faltaría más, y el auto de procesamiento hace referencia a ese extremo, se recoge. Ya veremos en su caso la acusación final del que formalice el Ministerio Fiscal cuando proceda a ese trámite, y luego veremos el resultado final. Una vez que haya el enjuiciamiento, se celebre el juicio y se dicte sentencia. ¿Podría ocurrir entonces que el Ministerio Fiscal, llegada a la celebración del juicio, modificara
sus calificaciones actuales y en lugar de rebelión considerara que se ha producido un delito de sedición, por ejemplo. Caben todas las posibilidades, es decir, el desarrollo de una causa, de un procedimiento, según va desarrollándose, no es idéntico. Para eso está un procedimiento, desde que se empieza a investigar, desde lo que a unas personas se les imputa, se les atribuye, hasta lo que llega a la conclusión de la sentencia. Los fiscales pueden o no modificar las calificaciones que hacen desde un inicio, pueden ir modificándolas, o incluso pues, en cualquier tipo, y las sentencias pueden ser, vuelvo a decir, también pueden tener un contenido u otro, siempre dentro de los parámetros que son objeto de discusión, claro. Esa decisión le corresponderá, entiendo, a la nueva fiscal general del Estado, a la señora Segarra. Pues no sé si va a ser ella, todavía yo no tengo conocimiento, pero en todo caso, sea quien sea el fiscal o la fiscal general del Estado, no es de una persona, es de un grupo de fiscales que estudian el caso. De recordar que sí existe el principio de jerarquía en la Fiscalía, pero existe uno principal, es el principio de legalidad. Usted, a quien sea nuevo fiscal o fiscala general es que he leído lo de la señora Segarra, que lo da todo el mundo por hecho, digo, igual el gobierno ya también lo tiene claro, le recomienda que sea todo lo independiente del gobierno que desee ser. No es que se lo recomiende. O que intente estar en sintonía con la línea política que decida el presidente. A ver, las instituciones, la Fiscalía General del Estado, que es una institución relevante, etcétera, se guía siempre por el principio, vuelvo a decir, de legalidad. Con lo cual estoy convencido que ese va a ser el desarrollo, su postura y su comportamiento. Es decir, no tengo ninguna duda, como no he tenido tampoco la duda en fiscales generales del Estado. Ha aprendido usted muy rápido a no responder a... He respondido, creo. He preguntado por la independencia del fiscal general respecto del gobierno. A mí me consta que los fiscales generales del Estado son independientes. El atenerse al principio de legalidad y de responsabilidad creo que es un ejercicio total de independencia. El Aquarius llega el sábado, si todo va bien, al puerto de Valencia. Hemos leído que hay varios ministerios que tienen competencias distintas en este asunto de la recepción a los migrantes que vienen en ese barco y en los dos barcos italianos. ¿El Ministerio del Interior qué parte le corresponde del procedimiento que hay que poner en marcha? Pues fundamentalmente la que nos corresponde es la de reseña de las personas que vienen, que comparecen, y de tramitar los expedientes que puedan tramitarse, bien de asilo, el primer expediente, bien si hay peticiones de asilo, bien de expulsión, caso de que no haya, es decir, lo que es la cuestión administrativa de regularización de esas personas. ¿Estas personas qué estatus van a tener? Porque hemos leído también informaciones un poco contradictorias. Dijo la señora Oltra, van a ser todos refugiados. Luego hemos visto que el gobierno dice, esto que usted me acaba de decir ahora, vamos a ir caso por caso, vamos a ver de qué persona se trata y en qué situación está. Pero en ningún caso van a tener la condición de irregulares en nuestro país, puesto que es el propio gobierno el que les ha invitado a venir. Quiero decir, no hay riesgo de que ninguno de ellos sea o deportado o devuelto a los países de los que proceden o internado en un centro de internamiento para extranjeros. A ver, la palabra invitado me choca un poco, pero bueno, vamos a autorizar a aceptar un poco la palabra invitado. Este gobierno lo que ha hecho simplemente es asumir, yo creo, una responsabilidad ética. Lo decía el otro día y me gustó la expresión que utilizó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuando hablaba que no era el efecto llamada, sino el efecto huida. Tenemos que ir. Nosotros lo que estamos haciendo simplemente es un tema humanitario, es una realidad. Ha habido los problemas, como todos sabemos. Entendemos que las fronteras de Europa son fronteras de Europa, no son fronteras de cada uno de los países de la Unión Europea, y nosotros estamos ejerciendo un principio de solidaridad ante el problema creado, pero no vamos a tratar distinto, quiero decir, a las personas que vienen en el Aquarius a aquellas otras que vienen, como se ha dicho, en pateras. Es decir, el tratamiento es igual en uno y otro caso. Este caso es concreto, el de Aquarius, porque el Mediterráneo y la entrada, quiero decir, de los inmigrantes se divide fundamentalmente en el Mediterráneo occidental, que por así decirlo es el nuestro, el Mediterráneo central, que sería por Libia hacia Italia, y luego el Mediterráneo oriental, que sería
Turquía, etcétera, hacia Grecia, etcétera. Esas serían las grandes. Ha habido mucha presión, quiero decir, mucha presión migratoria tanto en el oriental como en el central. Hemos llegado a esas cuestiones de que esa problemática en Italia actualmente no ha habido o no han tomado la decisión de asumir o aceptar en un puerto seguro, y España, como un país de la Unión Europea, sabiendo que esto es un problema de la Unión Europea que exige una solución de la Unión Europea, porque somos todos Unión Europea, y esta es la cuestión, pues ha asumido, evidentemente no se podía quedar el problema, pues ha asumido que vengan hacia aquí. Pero el estatus, vuelvo a decir, el comportamiento, la actitud del gobierno de España hacia esas personas va a ser idéntica, aplicando la legalidad vigente, que aquellos otros que vienen vía el Mediterráneo occidental, es decir, por vía Marruecos, Argelia, hacia nuestro país, en pateras. Es el mismo. ¿Por qué esto ha llamado la atención? Porque sí es cierto, porque esto era el Mediterráneo, vuelvo a decir, central, donde normalmente esos barcos no venían hacia España, no asumíamos esa inmigración, digo en un primer momento. Otra cosa es la solidaridad luego posteriormente internacional y europea en esa materia. Pero en ese sentido, ahora, por las circunstancias que todos sabemos, hemos decidido nosotros asumir. Y eso ha conllevado, ha determinado también que la lupa mediática, como dices, se haya podido o se haya colocado ahí. Pero eso significa que si, por ejemplo, los magrebíes que vienen en el Aquarius van a ser devueltos al continente africano una vez que se encuentren en nuestro país, ¿o exactamente qué va a pasar con ellos? Pues se aperturarán los expedientes, depende si solicitan asilo. Si solicitan asilo, se tramitará. Si no lo solicitan, pues se verá y se tramitará el expediente de expulsión al que proceda. Se va a aplicar la ley, es decir, cualquier petición de asilo, vuelvo a decir, conlleva un trámite. Por ejemplo, si una persona independiente del país pida asilo, pues eso conlleva que se abre un expediente, se tramita conforme a la ley del 2009, la ley 12/2009 de asilo, y en ese momento se decidirá si es una persona susceptible de protección porque está dentro de alguno de los elementos de protección de los parámetros que establece la ley o no lo está. Pero no vamos a adelantar, quiero decir, resoluciones. Eso corresponde y tiene su trámite. Y si no piden algunos asilo, pues se tramitará, se verá su situación y si procede la apertura de un expediente de expulsión, etcétera. Es así, es decir. Yo a las 8 reclamaba precisamente esto. Digo, el gobierno de España tendrá que explicarnos cuál es el criterio, si es que son distintos los migrantes que vienen en el Acuario, se les va a dar un trato distinto a aquellos que llegan en las pateras y que rescata salvamento marítimo en Alborán o en aguas. Carlos, usted me está diciendo Carlos, que no, y la protección va a ser, vuelvo a decir, la protección es igual, es decir, unas personas que vienen en la situación que vienen, que huyen de unas situaciones de vida absolutamente difíciles, que han tenido que pasar desde África Central hasta llegar ahí, o sea, que han pasado de todo, que incluso en algunas, como lo sabemos y conocidos, son sometidos a situación de esclavitud, donde son realmente pues eso, esclavizados de todo tipo por las mafias, etcétera. Son tratados igual, es decir, lo primero es el principio de dignidad humana. Es que yo no me planteo otra cuestión. Todo eso que usted me acaba de describir no es causa suficiente como para considerarles refugiados y darles el estatus correspondiente a los que vienen en el Aquarius y a los que llegan en patera. Una cosa, vuelvo a decir, son las situaciones, vuelvo a decir, para la cuestión de asilo, de refugiado, son cuestiones fundamentalmente y excepcionalmente, si nos vamos a la ley del 2009, si queremos cambiamos. En Europa hablamos relativas a persecución por razón de etnia, de ideología, de orientación sexual, religiosas, etcétera. Muchos de estos realmente en el tránsito pasan realmente, yo diría, algo más que calamidades, son explotados en todo el ámbito y eso no lo tenemos que olvidar, los que vienen por el Mediterráneo occidental, los que vienen por el Mediterráneo central y por el oriental, y eso lo tenemos que tener todo claro. Pero hay muchos que quizá la base por la que vienen no es una persecución por razón de raza, sexo, etnia, que son las recogidas internacionalmente como causa de asilo, de refugiado o persona sometida a protección internacional, sometida al estatus de protección internacional, sino por razones económicas. Y esa es otra cuestión que no está recogida. Y hay también, y se hacen, quiero decir, proyectos de cooperación, y España los realiza en el sentido de generar condiciones en el lugar de origen, de intentar, es decir, un principio de solidaridad global. Esto es un problema global.
muchas veces nos damos cuenta, yo siempre digo, lo que dice es, o decía, que ya está fallecido Sigmund Bauman, ¿no? De lo sólido a lo líquido, ¿no? Hemos pasado de lo sólido, aquello que creíamos, a lo líquido. Estos son problemas globales y no los podemos solucionar de una forma local. Sí que podemos ayudar y ahora vamos a ayudar, evidentemente, y estamos ayudando y todos en el tema, pues el Aquarius o las pateras, etcétera. Pero quiero decir, pero tenemos que ser conscientes de que esto hay que resolverlo de forma global. Sí, yo se lo pregunto porque los medios de comunicación lo que estamos contando esta semana es, a estas personas se les va a dar un trato, como es un asunto humanitario y excepcional, se les va a dar un trato concreto para estas personas. Pues te voy a contestar, perdóname. Quiero decir, el inmigrante que hemos rescatado ayer en el Alborán, si es subsahariano, va al centro de internamiento de extranjeros. Y estábamos contando, las personas que vienen en el Aquarius en esa situación no se van a ver. Van a ser acogidos por el gobierno extremeño, por el gobierno gallego. Bueno, los que vienen... Usted ahora me está diciendo, se les va a dar el mismo trato a todos. Pues a todos, al todo trato, atendiendo a las circunstancias que son sustancialmente idénticas, y no, los que vienen también en pateras, no van a los centros de internamiento, a los CIES. Si veis, están allí todas las ONGs que colaboran con la Secretaría de Estado de Inmigración y muchos, y hay centros donde permanecen y donde se les dan asistencia. O sea, no es esa la realidad de la gente que viene. Primero porque no hay plazas en los centros de internamiento. Este fin de semana llegaron por Algeciras 500 y pico, es decir, o sea, es imposible y tenemos avalancha. Hay una cooperación de las ONGs que participan con el gobierno, como la Secretaría de Estado de Inmigración, relevante en ese sentido. Lo que pasa que en este caso habrá que analizar, no va a ser desigual, habrá que mirar porque haber estado en alta mar durante más días, en unas condiciones que han estado, que parados en un momento dado de si iban para un lado, si iban para otro, un estrés. Todos los estrés son importantes, porque yo me imagino que veniendo de una patera del norte de África, después de ese desarrollo, aunque sea el trayecto de una hora, tiene que ser un estrés que yo creo que muy pocas personas seríamos capaces de soportarlo. Pero en estas circunstancias, pero no va a haber, el trato va a ser igual. Lo que pasa que quizá estos vengan en condiciones psicológicas todavía pues de mayor debilidad, vamos a llamarlo, y necesiten, pero el tratamiento y el trato es idéntico, es decir, la protección, vuelvo a decir, de estas personas. Sí. Pilar Gómez. Hola, buenos días. Yo creo que nos estamos olvidando de otra realidad, que es los inmigrantes que intentan saltar la verja de Ceuta y Melilla, que también seguramente lo pasan muy mal y que se encuentran que hay unas concertinas en la verja de Ceuta y Melilla que no casan con este discurso de humanitario que yo creo que hay que tener, porque cuando tú ves las heridas que se hace toda esta gente que intenta saltar la valla y que también seguramente tenga mucho estrés, yo quiero preguntarle, ¿el gobierno o el ministerio que usted ahora dirige se va a plantear quitar las concertinas en las varias de Ceuta y Melilla? Pilar, ahora que, como dice aquí el director, no digo nada y no doy noticias, ¿no? Esa es una de mis principales voluntades, y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas. No puede, o sea, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. ¿Está usted anunciando la retirada de las concertinas? Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Quiero decir, si estamos hablando de solidaridad, si estamos hablando de respeto a la dignidad de las personas, vuelvo a decir, controlando los flujos migratorios, o sea, que es que lo uno no quita lo otro, o sea, controlando los flujos migratorios, ayudando en origen, colaborando con las autoridades de esos países. Pero si esas personas, después de todo, hemos fallado porque no hemos podido conseguirlo generar, y esas personas ya están al lado de la valla, pues vamos a poner... Creo que es algo razonable, ¿no? Y ahora que he hablado, ministro, buenos días, de una de las tareas que tiene pendientes, porque usted ahora mismo está ultimando su departamento, va a quitar las concertinas, gran titular. ¿Nos puede adelantar? Por ejemplo, estoy leyendo aquí que Margarita Robles mantiene a Sanz Roldán como director del CNI. ¿Usted va a respetar de alguna manera el legado de Zoido? ¿Va a mantener a alguien en su puesto o no? ¿Lo va a renovar por completo? Bueno, va a haber una renovación evidente en las personas, por así decirlo, de primera confianza, pero voy a respetar el legado de todos
los ministros del Interior. Mira, os voy a decir una cosa. Juan Alberto Belloc fue preparador mío, fue quien me preparó las oposiciones. Toño Alonso, que también fue ministro del Interior, fue mi antecesor en Santoña como juez, con lo cual yo creo que voy a respetar el legado de esos ministros y del resto, y también de Zoido. Es decir, yo creo que este ministerio, como toda la administración, todos, pero evidentemente le voy a dar mi impronta, y la impronta del gobierno y la impronta del presidente del gobierno. El señor Rajoy también fue ministro del Interior. También. Yo creo que ni él se acordaba, pero... Rubén. Sí, ministro, quería hacer un ejercicio retrospectivo y prospectivo, mirar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, si este escarmiento de Maxim Huerta a todos ustedes, miembros del gobierno, les ha producido cierta congoja por saber hasta dónde puede llegar el escrutinio de sus vidas y encontrar en su pasado cualquier mancha, cualquier mácula que pueda ser convertida en excusa de escarmiento, y hacia adelante, ¿cuándo es consciente de que ustedes en realidad tienen 84 diputados? Ya sé que usted no forma parte del Grupo Socialista, pero ¿cuántas limitaciones ha percibido ya de los planes que nos ha adelantado y de los que tiene en la cabeza, condicionados precisamente por esa posición minoritaria? Pues bueno, lo de la congoja y esas cosas, yo creo que vuelvo a decir lo que he dicho antes, esto ha sido un ejercicio de responsabilidad por parte del gobierno y de compromiso con el proyecto. Y congoja nada, yo ya sabes cuál es un lema mío, ni pena ni miedo. Y en segundo, y mirando para adelante, sí, yo creo, y lo dijo también el presidente en un momento, dijo con una mano la Constitución, con otra el diálogo. Yo creo que se pueden consensuar muchas cosas. Yo creo que hay medidas posibles donde todos los grupos políticos, y mayoritariamente, y en cuestiones concretas de estas que afectan al día a día, podemos llegar a acuerdos perfectos. Nacho. Sí, ministro, le quería preguntar sobre Iñaki Urdangarín, y le voy a dar pie para que nos dé otra noticia. ¿Ya comunicaba a qué prisión pretende ingresar y cuál es esta? Y segundo, si por ser quien es, no porque tenga privilegios, sino por ser el cuñado del rey de España, va a tener algún tipo de medida excepcional en la cárcel. Se había hablado de, por ejemplo, estar en un módulo independiente. No tengo noticias en qué prisión va a ingresar en este plazo de 5 días que le ha concedido la Audiencia Provincial de Palma para su ingreso, y vuelvo a decir, el tratamiento de esta persona va a ser como el de cualquier otro recluso. Hay tratamientos que se llaman en prisión, lo que es, además de la prisión, él podrá, vuelvo a decir, ingresar en uno o en otro centro, eso se da libertad, pero luego hay lo que se llama la determinación, la evaluación, y se le asigna un centro penitenciario adecuado a las circunstancias concretas, como a cualquier otro recluso, quiero decir, ni más ni menos. Y para eso contamos con las juntas de tratamiento, con instituciones penitenciarias en general, donde hay un grupo de funcionarios profesionales que trabajan y que conocen y que realizarán ese expediente como realizan el de otro recluso, ni más ni menos, como cuando se habló desde el principio, si sería imputado esta persona, si no sería imputado, si sería acusado, si no sería acusado, si sería condenado. La justicia ha hecho su papel y lo seguirá haciendo en ejecución, porque la ejecución de la pena también es el tribunal sentenciador, los jueces de vigilancia penitenciaria e instituciones penitenciarias en la labor que tiene en la ejecución de las penas privativas de libertad, con la misma profesionalidad hará también su trabajo. ¿Las competencias penitenciarias van a seguir correspondiendo a la Administración Central, en todo caso, siempre? Pues sí. Aunque, ya sabe que Cataluña tiene que el gobierno competencias vasco, penitenciarias. El gobierno vasco, por ejemplo, reclame alguna potestad en esa materia, en ese sentido. Yo que sepa, tenemos las competencias en el Ministerio del Interior, en el Gobierno Central, y mi entender es ese. ¿No tiene usted noticias de que eso vaya a cambiar? No tengo ninguna noticia. Bueno, tengo una última cuestión que me trasladan desde Jusapol, que es esta asociación de policías, los que no comparten, quiero recordar, el acuerdo que alcanzó Zoido con las asociaciones de los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil. ¿Tiene usted intención de revisar ese acuerdo que alcanzó el ministro anterior en materia de salarios con los profesionales de policía y Guardia Civil, no? A ver, de ir a la baja nunca. Creo que merecen ese incremento económico, faltaría más, o sea, eso nunca.
y lo que sí es ir a otras cuestiones, porque una de las cuestiones que me preocupan del Ministerio es, quiero que también el Ministerio sea conocido por otras cosas, que nos abramos, por así decirlo más, que este Ministerio es el Ministerio, vuelvo a decir, de que genera seguridad para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades, porque esa es la realidad. Entonces lo que quiero es que eso no se olvide y que eso se vea. ¿Y a qué va en este sentido? Que la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del resto de funcionarios, vuelvo a decir, los de prisiones, que tienen un problema real y concreto actual de reclamaciones en materia económica, pero también los funcionarios civiles y laborales del Ministerio, no solo a nivel económico, que es relevante, importante, faltaría más, pero también que haya una protección social integral de todos ellos. Una protección social, y eso me parece importante porque con una protección social relevante van a prestar, como todos, un servicio más eficaz. Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana no está en los planes del nuevo gobierno. Están en los planes a realizar aquellas modificaciones que generen un consenso, y por lo que tengo entendido y lo que estoy estudiando de la materia en estos pocos días que me ha dado, hay en ciertas partes de esa ley, hay posibilidades reales de consensos importantes, y a eso vamos a ir. Se pueden hacer cosas. Reformar la ley sin derogarla del todo, porque como ocurre con la reforma laboral, quiero decir, que lo dijo ayer la ministra de Trabajo. Bueno, darle un contenido que se entienda más conforme a la Constitución por la mayoría de los grupos parlamentarios. ¿En qué aspectos, tiene usted ya claro qué aspectos son? No, se están estudiando y están en el Parlamento, en la comisión oportuna, y yo estoy en ese trámite, pero vuelvo a decir que hay, en algunas de las materias, hay un consenso muy importante y espero que se mantenga. Bueno, ¿tiene alguna otra noticia que facilitarnos, ministro? Que no quiero... Dentro de unas horas. De momento. Dentro de unas horas. El equipo. Fernando Grande Marlaska, gracias por habernos visitado y le deseo la mejor de las suertes. Eso ya lo sé. Y del desempeño, pues será bueno para todos, que lo haga usted bien. Por supuesto. Y si lo hace usted regular, pues ya se lo diremos también. Faltaría más. La jauría. Y no perdona Alsina, Cuídese. No. Y que muchas gracias. Que tenga buen día, ministro. Gracias. Menos cuarto, las 10, las 9 en Canarias. Ahora mismo continuamos. Buenos días, Juan Ramón Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos Alsina. Pues encantado de estar aquí, ya sabes, y dispuesto a anunciarte de lo que vamos a hablar con los oyentes. ¿De qué vamos a hablar con los oyentes? Pues creo que mañana es el Día Mundial de la Tapa, no lo sé, pero en todo caso es una excusa perfecta para hablar de algo que nos gusta mucho hablar y sobre todo practicar, el tapeo. Vamos a proponer a los oyentes que en la quinta hora, a partir de las 15 aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, la tapa que más le gusta, si es de innovar o desde tortilla de toda la vida, en qué lugar se toma la mejor, cuál recuerda o cuál le sorprendió, cuál es capaz de hacer usted muy bien. Hablamos de tapas, el universo tapas que da mucho de sí, sobre todo con una audiencia sensible y culta como es la nuestra. Como es la nuestra, eso es. Exacto. Muy bien, pues. No me voy a extender mucho más. Oye, Rubén. Rubén. Sí, estoy aquí. Voces de ultratumba. Mutea Málaga, por favor. Ah, qué bonito lo de mutear, no lo digo, hacía mucho que lo muteaba. Mutea Málaga, que es, en Málaga estás. Ha sido la consigna del pelota de la torre, ha sido la consigna. El pelota de la torre que no puede defenderse ahora. No, claro, pero que no ha hecho que atacar toda la mañana, o sea que... Lucas, no ¿qué te parece lo de Lopetegui? No ¿Qué ha pasado? Ha estado muy bien, que eres Rafa, futbolero, hoy. A mí... Es atlético, Lucas. No me preguntes. Porque lo voy a decir. Dilo. Es una de las maniobras más intolerables que se han producido en el fútbol español por parte de un club que no tiene mucho problema en hacer ese tipo de cosas. Le importa más su club que la propia selección española de fútbol. Y ahí lo dejo. La música. Es que me ha preguntado, Carlos. De la mano del préstamo CTLM quiero saludar a Ignacio Rodríguez Burgos. Luego, Ignacio, me cuentas la actualidad deportiva y la económica. Seguro que dice también lo de los deportes. Ayer le pusisteis en deportes, ¿no, Rubén? Sí. Ahí estuvimos regateando en Hacienda. ¿Y qué voz te sale desde Málaga, Rubén? Oye, imponente, muy viril, ¿no? Marisol reparte unos Callahan. Parece voz de madrugada. Los Callahan Adaptation, que son zapatos innovadores y especializados hechos en España que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. Pruébalos y te convencerás del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. ¿Y los teléfonos?
Hay pocas cosas que lleve peor, Juan Ramón, que personas haciendo aspavientos en el locutorio. Si Begoña Gómez de la Fuente tiene algo que decir, que lo diga. No que haga aspavientos ahí, de que no hemos dado los teléfonos. Los he dado 2 veces. La verdad es que no me escucháis porque no... Yo creo que no los hemos dado. Sí, hombre, 91. Cuéntame tu problema, Géminis. Podemos anular Málaga para siempre, gracias. Y el 609 83 10 34. Muy bien, ahora sí. De un tirón, además. Adiós, Sandra, que luego te vemos. Hasta luego, hasta luego. Adiós, Pilar, que tengas un buen día. Adiós, Málaga. Adiós, Nacho. Hasta luego. No te vayas, Ignacio. Vamos camino de las 10. Enseguida contamos las noticias y seguimos.